Volvamos entonces a leer el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, desde el tercero en adelante. Apocalipsis capítulo 13, desde el versículo 3, dice Dios en su santa palabra. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviere la señal o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella, 666. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Oremos, hermano. Bendito Padre Celestial, nuevamente te damos las gracias, porque hoy tenemos otra oportunidad, Señor. Una oportunidad que es edificativa, porque nuevamente estamos delante de ti, delante de tu Hijo, delante del Espíritu Santo. Tenemos esta palabra, Señor, que es el alimento que tú nos das, sobre todo los domingos cuando nos ilustramos con ella y nos llenamos de ella, Señor, y llevamos para meditar y para poner por obra, mirando siempre hacia el horizonte que, Señor, se está presentando las señales transparentes, Señor, y que nos indica que tu iglesia debe estar firme, velando y orando, porque pronto, Señor, estas cosas, así como hace 2000 años, tu siervo Juan, tú le mostraste estas cosas y las vio y amonestó y exhortó y animó a la asamblea primitiva. Así nosotros, viendo estas cosas, debemos de vivir, Señor, mirando hacia arriba, porque ya pronto se acerca el día de nuestra redención. Bendícenos esta mañana con tu palabra a todos los presentes, y bendice a todos aquellos, Padre, que estén tanto en esta gran capital, Caracas, como en toda Venezuela, escudriñando y hablando de tu palabra bendita, de la cual tú dices, no volverá jamás vacía hacia ti. Hará lo que tú quieres, porque es tu santa voluntad que se hace en el cielo y en la tierra. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Sabe una cosa, hermano? Que yo, para esta congregación, ¿no?, estaba yo leyendo, ¿no?,
este capítulo, viendo y repasándolo en esta semana. Y yo digo, tantas cosas tan tremendas que uno ve aquí que Juan vio, ¿verdad? Y como ya la iglesia también, Juan vio que Dios recogió a su iglesia. Y después de eso, el Señor le mostró, como él dice, y vi y miré, ¿verdad? Oye, y los ángeles lo llevaban por aquí y por allá. Y en el futuro, él vio todo lo que va a pasar. Así nosotros ahora, esto escrito, eso lo vio en visión allá, ¿no? Arriba. Ahora, Dios nos dejó esta palabra escrita. Y yo digo, ¿cómo es posible que algunos hermanos vivan tan descuidados y los matrimonios cayéndose a golpe, viviendo en división y en pleito, que todo lo cuanto nosotros en este mundo, dice el Señor, ¿verdad? Que nada de lo que tenemos nos vamos a llevar. Carne y sangre se convertirán ¿en qué? Ajá. Y entonces, ¿cuál es el orgullo? Yo repito aquí, miren, lean los 17 palabras que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo para que le escribiera a los Gálatas, justamente, que como era una iglesia primitiva, pero como era una región, los componentes de allí eran muy agresivos, y los matrimonios con los padres, con los hijos y con los hermanos, y aún contra el imperio. Y entonces el Señor Jesucristo, el Señor inspira a Pablo, a Pedro y a Pablo, y le escribieron a los Gálatas. Y esas 17 palabras, muy poco las tomamos en cuenta y muy poco las practicamos aquí. Y por eso es que viendo esto, cómo vamos a vivir nosotros, ¿verdad? Lo que le viene a la persona. Aquí hay un texto que más adelante, cuando llegue, yo se los voy a decir que el Señor lo está aplicando aquí, en este capítulo. Hay un texto que cuando llegue el momento, yo les voy a decir, lo está aplicando el Señor aquí a algunos matrimonios que no andan conforme a la ley de Dios. Entonces Dios dice que nos examinemos antes de tomar el pan y nos examinemos antes de tomar la copa y antes de darles gracias a Dios. No así con un corazón alegre y con una boca alegre, pero el corazón está lleno de ¿qué? Alimañas, hermano. Entonces este capítulo es exhortativo, hermano, y nos anima a corregir para vivir la vida delante del Señor, porque se lo repito como loro, un día estaremos, como dice ya Romanos 14 y 2 Corintios 5, ¿verdad? Un día estaremos en el tribunal de Cristo. ¿Qué hicimos? ¿Qué realizamos con el don que recibimos? ¿Y qué hicimos con la palabra que el Señor nos dio? Y con aquello que se llama la consagración. El creyente se consagra ¿para qué? Para servirle a Dios y para corregir, para vivir delante de Dios. Porque entonces si no vivimos conforme a la palabra y si no corregimos, entonces debemos de omitir de nuestras vidas esa palabra, sean santos porque yo soy. Porque de qué le vale a mi persona que yo diga, ay, santo, que yo le diga a mi hija y a mi esposa, mira, seamos santos y no practico. De nada, de nada vale. Entonces no seamos pues oidores y olvidadizos, sino bueno. Ahora, hermano, que este capítulo lo lean ustedes y cuando llegue el momento les voy a decir, este versículo lo estamos violando aquí, tenemos que practicar. Habrán unos que no los violan, pero nos hacemos también receptores de la maldición que Dios derrama sobre algunos hermanos que nunca hacemos lo que desagrada a Dios. ¿Por culpa de quién? A alguna familia. ¿Por qué Dios castigó a Israel con el pecado de Can? Can dice que pecó porque violó la palabra de Dios allá en el libro de Josué capítulo 6, ¿no? Pero él solo fue castigado. Pero si Dios nos castiga a 14,000 personas en ese día, a todas sus familias y sus acompañantes, y los animalitos y esos bebés rosaditos, enseguida Dios los mandó fuego para todo, y se abrió la tierra y tragó. Si Dios no hace ese juicio, entonces Dios tenía que haberlo hecho en las ¿qué? En todo el pueblo. Ya lo había hecho en las 12 tribus.
primero, y Josué se avispó, no, tengo que buscar dónde está el problema. Y Josué entonces indagó hasta que consiguió la tribu que estaba pecando y la familia que estaban pecando. Y eso lo aplica Dios todavía. Bien, hermano, tengamos cuidado, solemnemente, verifíquenlo en la palabra, examínense, no vengan peleados a la congregación, porque eso le resta bendición a la asamblea. No se le olvide que siempre yo digo, con la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la compañía de ¿quién? De los santos ángeles, de los cuales tienen la lacto anotando. Mira, allá está Simón diciendo cosas y cosas, pero está corrigiendo esto. Todo eso, lo más mínimo, ellos lo anotan. No solamente aquí, sino también en nuestros hogares. Bien, bueno, que les sirva de mucho, hermano. ¿Está bien? Entonces, el tercer versículo, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Fíjense ustedes, ¿verdad? El imperio romano, esta bestia, ¿verdad?, que va a ser resucitada, porque Dios empezó en 7 imperios la historia, vamos a decir, la bélica del mundo entero. ¿No es así o no? Génesis capítulo 10, y lo está terminando ahora en el mundo entero, que se lo está mostrando a Juan, lo que Dios trajo con 7 cabezas de un hombre que le dio a Dios la voluntad de escoger a Jafet y sus 7 hijos, para que sus 7 hijos fueran los primarios, los pioneros, ¿entiendes?, de reinos pasados, ¿entiendes? Y en el presente, como estamos viviendo la democracia, barro ligado con hierro, viene fragilidad humana hasta que la iglesia sea arrebatada, y entonces queda este mundo sin gracia, sin Espíritu Santo, y todos estemos entonces, como lo estamos viendo, capítulo 4, 5 y 6 y 7 del Apocalipsis, la iglesia allá en la presencia de Dios, mientras Dios, el Señor Jesucristo, desató los 7 sellos y las 7 copas. Falta lo más terrible para la humanidad, las 7, los 7 trompetas, antes de derramar las 7 copas. Eso es tremendo, hermano. Pero fíjese, si uno lee a una persona que no conoce, y como dice el último versículo de este 3, dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La bestia ahí tiene avivamiento. Sí. Había un contexto donde dice, ¿y quién como la bestia? Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Ay, Dios mío, Dios nos guarde y nos proteja. Ahora, significa, hermano, hay otras cosas que les he explicado y no han tomado en cuenta, que actualmente hay 2 polos en el mundo entero, de 2 imperios que se están tomando el derecho de gobernar 2 polos, no 3, sino 2. Ahora, ustedes han estudiado aquí en las Escrituras y en toda su vida secular cuáles son esos 2 polos. A la izquierda y la derecha, pero ¿dónde está? Explíquemelo. Más o menos, que ustedes están viendo la geografía por allá o por acá. La izquierda, China y Rusia. Occidente, hacia el oriente. China, Rusia, ¿no? Y para que hoy lo verifiquen, sin duda deben de leer con cuidado, si quiere, para ilustrarse más, del capítulo 35 de Ezequiel hasta el 39 de Ezequiel, y ustedes se van capacitando, ilustrando lo que Dios también tiene planeado de formar un bloque que se va a oponer, fíjate, un bloque bélico maligno con el dragón, una bestia roja que se va a oponer a esta bestia que tenía la herida de la bestia y vivió. Entonces, ¿verdad? El dragón le pasó la mano por encima y la revivió. ¿Qué es eso? El imperio, ¿quién? Occidental. El imperio occidental, llamado actualmente, que lo estamos viendo, que se está formando, ¿cómo? ¿Se llama qué? La OTAN. ¿Por qué no
Es que justamente, mira, alguien me preguntó, yo lo tengo anotado. Alguien me preguntó, yo lo tengo anotado aquí. Mira. Aquí dice, el juicio de las naciones está en Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. ¿Verdad? Si no lo han leído. Aquí vemos Dios cuando Él venga a hacer juicio de las naciones, cuando Él venga a hacer juicio de las naciones, Él va a conseguir en estas dos naciones mayoritariamente que violaron la ley de Dios desde la antigüedad y en el presente. Y como ellos actualmente se aglutinaron con un poder, ¿verdad? Que actualmente el mundo tiene hambre ¿de qué? De agua y ¿de qué? Pero estos dos polos en el mundo entero se han llenado, como dice el Señor, que del corazón humano sale que las guerras, los homicidios, ¿verdad? Las guerras y los homicidios, liderizados por ¿quién? Juan 8:44. El diablo desde el principio ha sido homicida. Y aquí lo vemos, aquí se convirtió en un dragón rojo que está dirigiendo a estos dos polos, porque el diablo tiene como el coloso de Rodas, que antiguamente era una de las 7 maravillas del mundo, ¿no? Allí en el Mediterráneo. El coloso de Rodas que mandó a hacer un rey con un pie en el mar y otro en la tierra. Actualmente, en el mundo entero, Dios nos está enseñando que miremos ese coloso de Rodas. Hay el Asia Mayor, encabezado por Mesé y Tubar, es la tierra que ha levantado a 2 emperadores que se llaman Gog y Magog, es decir, no es Putin, ni es tampoco, ¿cómo es que se llama? Divichín, ¿cómo es? Xi Jinping, el chino. No podemos equivocar porque no es si decimos que ellos son actualmente los que van, sino que actualmente son como una estampa que nos están indicando. Ellos dos quieren gobernar ¿qué? También venimos para acá, las 35 naciones quieren ¿qué? Todo el mundo quiere gobernar. Entonces nosotros, este libro nos está enseñando el Espíritu Santo, pongan la mirada únicamente en estos dos polos, ¿entienden? Y en la Escritura tenemos aquí un fundamento en el Apocalipsis, y si el otro polo ustedes no lo entienden, se lo acabo de decir para que lo lean con calma, ¿verdad? 35 al 39 del libro de Ezequiel. Entonces ustedes van a entender cómo es que Dios está preparando los últimos días para Él venir y recoger a su iglesia. Ahora, hay 3 palabras ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, que dice el Señor, hay actualmente algo que impide, y algo que está impidiendo. Hay 3 palabras que dice allá. Bueno, la otra semana vamos a leer ese capítulo para cotejarlo con la segunda bestia. Acuérdame, hoy yo tengo mala memoria, se me van las cosas. Según Tesalonicenses lo vamos a leer para que las hermanas se den cuenta y los hermanos se den cuenta cuál es la estampa de esa segunda bestia que vemos aquí en este capítulo 13, en los últimos versículos. Pero todavía no hemos llegado allí. Ahora, ¿qué resulta? Esos dos polos se están presentando actualmente y nosotros somos benditos actualmente porque nos damos cuenta, como dice ahí en Mateo 25 y Mateo, Lucas también nos da luz. Cuando ustedes vean, cuando veáis, dice el Señor Jesús, cuando veáis estas cosas, levantad vuestra cabeza porque estas señales le están indicando que el tiempo está cerca. Y como le digo, ¿cómo vamos a vivir si el tiempo está cerca? ¿Cómo vamos a vivir descuidados? ¿Cómo vamos a vivir descuidados? ¿Entiendes? Con nuestras cosas personales, sabiendo que el Señor tiene cuidado de nosotros diariamente. Bien, no te dejaré. Ahora, estos dos polos, ustedes los pueden cotejar como buenos creyentes. Bueno, pero ¿qué es lo que está haciendo actualmente Occidente, llamada la OTAN? Que van a llegar a 40 países que se van a unir. Y ese poderío nuclear, ese poderío armamentista que tienen esta gente, ese poderío de bombas atómicas, bueno, si es la voluntad de Dios, permitirá que exploten o no. Porque hemos visto que siempre en las guerras las potencias se lanzan ¿qué? Y muchas veces no explotan. ¿Por qué?
porque es voluntad de Dios, no explota. O el ángel que cuida, el ángel muchas veces por misericordia que cuida una nación, no explota. Y se congelan la cabeza automática que explota la maldad. Y ahorita actualmente, yo no sé si ustedes los vieron por casualidad, ¿no? En la Deutsche Welle, ¿no es? La Deutsche Welle pasaron una noticia internacional, porque fue un periodista y hizo una estadística con fotografía gráfica donde miles y miles de cabezales de bombas que explotaron, pero también una cantidad de bombas que no explotaron, y los ucranianos la están recogiendo para demostrarle al mundo la rabia que le tienen actualmente allá al dragón, que quiere destruir a esta gente, porque esta gente se han aliado con el enemigo y quieren, pero lo que están buscando es ayuda del hombre, ¿entiendes? Ahora, ya yo he leído y he meditado y he estudiado el mapa y las naciones y he hecho un cálculo y sé que van a llegar a 40 naciones por este lado. Por allá son sin número, pero para acá, el occidente, van a llegar a 40 naciones. Ahorita vamos, Ucrania suma la 35, pero todavía no la han oficializado los líderes de la OTAN. ¿Usted sabe por qué? Porque para evitar que Putin lance esos misiles, ¿cómo se llama el nombre de eso? Esos misiles apropiados para destruir la planta nuclear que contaminaría a toda la Europa, ¿entiendes? Y eso, la maldad del corazón, un hombre es tan malo que lo van a hacer, ¿entiendes? Sí, y eso lo veremos en una de las copas, de las 7 copas que vienen. Ahora resulta, hermanos, estudien bien qué es lo que va a pasar en el occidente. Entonces yo les decía a algunas personas, y no vayan a creer como me lo han dicho a mí, no es que el Estados Unidos y sus aliados van a desaparecer porque los chinos tienen tanto poder nuclear y Rusia que van a destruir. Un momentico, mira, no crean en pajaritos embarazados, ¿no? No vayan a creer en eso. Dios es el que tiene el control de estos dos polos. Y esos dos polos, quien los va a manejar es Él. Por eso este capítulo 13 es tan importante. Aquí está una bestia que salió del mar del mundo entero. Y aquí está otra bestia que salió ¿de dónde? De la tierra. Una en el oriente y una en el occidente. Pongan su atención. Entonces usted está leyendo y hacen un esquema en su casa, un cuestionario, y entonces ustedes tendrán más conocimiento para responderle a todo aquel, como dice Pedro, que demande la esperanza, el conocimiento que hay en nosotros los creyentes. ¿No es así o no? No decir, no, yo te remito a el pastor que está en tal parte, así. No, eso es trampa, ¿verdad? Eso es trampa. Entonces, esto que ven ustedes aquí, ¿verdad? Esto es importante. ¿Y quién? ¿Verdad? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, si nosotros leímos desde el primer versículo, dice, y vi una bestia que salió, que estaba parada sobre la arena del mar, es decir, los 7 mares mundialmente. Y esta bestia que tenía herida de muerte, entonces revivió con el poder de ¿quién? Porque es el dragón quien le da vida en este momento a un emperador. O sea, el capítulo 6, versículo 1, un caballo blanco, un hombre montado, un caballo blanco. Ese es el emperador, esa es la bestia, ¿verdad? Que empezó con una coronita y un caballito y un arquito, pero ahora lo vemos aquí convertido en una bestia, ¿verdad? Que ya no tiene 7 poderes, 7 diademas, Oye, significa que unificó los poderes bélicos y presidentes que tienen poder y dinero y vinieron. No, vamos nosotros. Y es cierto, mira, hay que ver las 40 potencias que si llegan allí, hay que ver el poderío militar que tienen. ¿Bien? Ahora, ¿no se han dado cuenta que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Mundial siempre la agarraron quién? ¿Quiénes la ganaron? Una alianza de naciones, ¿verdad? Siempre, no se le olvide, la Primera Guerra Mundial y la Segunda la ganaron una alianza de naciones, pequeñita, y el mundo entero todavía en el año 914 no estaban
desarrollada. Apenas nosotros teníamos 600,000 habitantes como venezolano, un ejemplo. Aquí la mayoría, en todos los 30 países, desde el Canadá hasta la Patagonia, son 30 países, y la mayoría eran menos. Pero desde el 1914, ¿qué ha pasado? Millones y millones. Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros hemos visto y hemos aprendido cómo Dios está preparando al mundo para lo que Él en principio diseñó, planeó y determinó. Bueno, lo va a concluir, como dice el primer capítulo de la carta a los Filipenses. Todo lo que Dios empieza bien, lo termina bien. Primer capítulo, la carta a los Tesalonicenses, lo termina bien. ¿Y quién le va a decir que no? No, bueno. Entonces, fíjate lo que dice la gente, porque dice, ¿y quién? Ustedes no han leído, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Por qué eso? Porque vimos primero en los capítulos pasados que una de las trompetas sonaron y los árboles grandes se quemaron, y los árboles medianos también, y las gramas también, y el agua del mar se quemó. Y el agua de los ríos también se convirtió. Y hubo el sol, la luna y las estrellas. Dice que una oscuridad que la gente no veía. Y ya Dios nos está hablando a nosotros. Ya Dios nos está avisando en una forma gráfica que sucedió. Bien, allá sucedió. Porque por lo menos las tinieblas en Egipto, Dios nos dice cómo pasó. Dice que la gente palpaba. En una de las 10 plagas, la gente no se podía mover uno al otro, y los hombres tocaban la oscuridad, la neblina la tocaban, tan espesa era que la tocaban con las palmas de las manos. Eso se va a repetir. Dios nos lo dice 2 veces en las Escrituras, y aquí nos dice tercera vez que en la gran tribulación, cuando Dios arrebate su iglesia, de la cual no estaremos aquí, bueno, Dios va entonces a derramar 2 cosas que Él le prometió desde la antigüedad: juicio y justicia y juicio. ¿Juicio para quién? Para los incrédulos, incluyendo el pueblo de Israel. ¿Y justicia para quién? Para lo que Él le prometió a Abraham. Siempre habrá un remanente que crea en Él, y lo repite Dios muchas veces. Y ese remanente que en la gran tribulación únicamente será persuadido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Si leyeron el capítulo 37 del libro de Ezequiel: yo enviaré en esos días tétricos, infernal, mi Espíritu Santo, y Él redarguirá al mundo porque ¿dónde está? El mundo significa que el pueblo de Israel está disperso por el mundo entero, y Él cumplirá 37 expresiones. Dice la Escritura: yo te recogeré, yo te traeré del fin del mundo, yo te traeré de la esclavitud, yo te traeré porque tú estás entronado por la riqueza, por el oro y por la belleza del mundo. Y dejaron a mí fuente de agua viva por ir a fuentes marchitas. Entonces eso lo dice la profecía. Entonces, cuando Dios en su voluntad para cumplir, aunque el pueblo no lo prometa, pero Dios se lo prometió a quién en primer lugar, a David su siervo, y le dijo, entonces primero se lo dijo fragmentadamente a Abraham, se lo prometió a Isaac y a Jacob y un poquito a Moisés, pero mayormente se lo dijo a David. Incluso le dijo: David, tú y tu descendencia a la larga yo les daré esta tierra, y tú serás rey sobre las 12 tribus. Y es profecía que Dios va a cumplir, pero no con el cuerpo corrupto que tenía David, ¿no? Nada de eso. Entonces, hermano, nosotros cuando estudiamos, cotejamos y nos llenamos de la palabra de Dios, mira, oye, nosotros tenemos que vivir, mira, delante de Dios consagrado, meditando y orando. Y como lo repito, cuando veáis estas cosas, levantad vuestra cabeza hacia arriba. ¿Entiendes? Poner la mirada en el premio soberano. Ahora fíjense, otra vez, aquí y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Por qué esto? ¿Por qué se maravilló? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué se maravilló la tierra en pos de la bestia? Y se maravilló toda la tierra en pos
de la bestia. Se lo acabo de mencionar. No, porque cuando venga los 3 años y medio, es la preparación de esta bestia que fue herida. ¿Quién fue herida? El Imperio Romano fue herido. Y anoten la fecha, mayormente cuando cayó el Imperio Romano, que gobernó al mundo entero, 350 años antes del Señor Jesucristo, y después en el 1100 terminó el Imperio Romano, el 476 terminó el Imperio Romano. Suben allí 476 y 350, ¿cuántos son? Bueno, eso fue la época del Imperio Romano. En 476 el Imperio Romano cayó y fue disperso por toda la ¿qué? Europa. Bien. Ahora quedó como herida. Es la profecía que ya Dios le había dado a Daniel. Quedó como herida, quedó media muerte. Y entonces vinieron los visigodos, vinieron las cruzadas y la democracia y volvieron al mundo entero en pequeños pueblos débiles, frágiles, que no tenían sino únicamente pequeños salvajes, porque así fue, pequeños salvajes que se dispersaron por el mundo entero, formando lo que se llama en ese entonces la democracia, que se inició mundialmente con las 7 cruzadas. Entonces, hermano, yo les digo esto porque cuando ya nosotros no estemos aquí, el Señor nos arrebate, no habrá alimento, no habrá agua, no habrá papa, no habrá nada. Entonces, porque tenemos que creer que eso no es únicamente cuentico de camino, no, eso lo dice Dios, Dios lo cumple, y por eso en la profecía nos está diciendo, eso vendrá, y el pueblo antiguo aprendió, y el presente busca en las profecías, y son así. Hay dos escenarios, porque tenemos el pueblo romano por un lado, pero también tenemos más cercano el momento de Hitler, que esa gente también está por ahí lastimada. Sí, pero eso en la historia los llama pequeños tizones, sí. Porque Carlomagno, Napoleón y Hitler son símbolos también de pequeñas bestias que se levantaron. Todas en Europa, pero la gente creía que cuando Carlomagno trató de unificar con poderío y matando tanta gente, ¿entiendes? Desde Francia hasta allá, hasta la frontera con Rusia, quiso unir, pero matando gente, y eso, un pequeño tizón. Después vino Napoleón con la misma idea y murió allá derrotado en la isla de Santa Elena, pero él no logró llegar a Rusia, la completa, porque no planeó bien y no era propósito de Dios. Y después vino Hitler con la misma idea. 13 años convirtió a Europa ¿en qué? En una carra plana, ¿entiendes? Ahora resulta que Dios sí tiene ahora en sus profecías lo que se está formando a la manera de Dios. Dios tiene que resurgir, levantar del polvo las 7 cabezas de los emperadores de allá, de Nenrod, el rebelde, hasta esta bestia que lo vemos aquí. Somos benditos porque nosotros ahora me lo estamos viendo clarito, lo que Dios está haciendo, ¿verdad? La gente del 1500 y del 1800 no entendían nada y veían esto y levantaron comentarios negativos, ¿entiendes? Pero ahora nosotros, hoy estamos viendo estas cosas maravillosas. Les vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué se maravilló la tierra en pos de la bestia? Eso es importante que lo tomen en cuenta, díganme. ¿Cuál es el poder que tenía la bestia? El gran poder que tenía la bestia. Cuando, bueno, yo se lo voy a poner, viene a ofrecerle lo que él todavía no tiene. Yo se lo voy a poner más clarito. Cuando uno se está ahogando y no sabe nada, ¿qué pasa? Busca cualquier salvavidas. Cualquier salvavidas, entonces, y uno lo agarró y si el salvavidas es hábil, uno se pueden salvar los dos, ¿entiendes? Porque el salvavidas lo agarra por la parte de atrás, le echa un brazo y lo va nadando y lo va llevando, pero no lo puede agarrar nunca por el frente. Es decir, es algo así. Cuando esta bestia se presente en los 3 años y medio que se está preparando, ¿verdad? Globalmente, bélicamente, aquí va a tener el oro,
va a tener el poderío militar, va a tener los hombres especializados en eso, y también va a tener un hombre de ¿qué? De pecado, y también va a tener un sumo sacerdote que va a aglutinar todas las religiones del mundo, porque se van a quedar muchas falsas religiones diciendo que eran de Dios y Dios no os conozco. Ustedes no van para el baile. La bestia va a ser como el puente de la salvación. Claro, ahora la bestia, eso es lo que la gente va a creer. Y como ya no hay salvación, porque la salvación el Señor la suspendió. Por eso le digo que las tres palabras, las tres palabras que dicen que están en todas las teologías del mundo, ¿no? Que lo colocan en, primero tú le colocas tres palabras, profesora o profesor, nosotros seremos, la iglesia será arrebatada en el primer antes de la tribulación, o en medio de la tribulación, o después de la tribulación. Bueno, yo oí uno que dijo que era después de la tribulación. No, mía, está botando el agua fuera del vaso. No, eso es un consejo diabólico. Eso es lo que se llama postmilenarista, ¿verdad? Después, porque basado en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Y cuando el Señor venga, no, Él viene con su iglesia, con sus santos escogidos, con los ángeles y todo, a establecer ¿qué? Su reino que Él prometió en la antigüedad, y a los 4 evangelios, a sus santos apóstoles y a su iglesia. A la manera de Él, no a la manera. Eso se llama postmilenarista, eso no es válido, ¿oíste? Eso es una equivocación. Ahora, ¿cómo es la otra? A mineralistas son los de la mitad, que dicen que la iglesia será arrebatada a los 3 años y medio. Gran error, y hay que tener cuidado también. Ahora, premilenarista es que nosotros seremos arrebatados antes de la gran tribulación. Eso sí es válido en toda la escritura, leyendo bien los 4 evangelios y leyendo también las 19 cartas apostólicas. La leemos bien, y parte del Apocalipsis nos llenamos del conocimiento que el Espíritu Santo nos está dando. Y guillo, que hay muchos guillos, como dicen por allá. Entonces, porque hay los mentirosos y los falsos que dicen tantas cosas que no deben de ser. Entonces, toma esas 3 palabras, porque... Mira, hay un pastor que se llama Baruch, que es... ¿Quién? Baruch, él es israelí. Ah, sí. Y él dice que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Entonces, Baruch lo dice... ¿Por qué? Pero será él. Eso es lo que estamos estudiando, porque la gente no separa lo que se llama en ese momento lo que Dios le prometió al pueblo, a la nación de Israel, que Dios lo recogería, pero en los tiempos que Él iba a hacer, lo que tenemos en la Escritura, Él iba a hacer lo que se llama la época del juicio e ira, y justicia. Esas palabras están en los profetas, justicia y juicio. Y eso es para aplicarlo en la gran tribulación, 7 años y medio, 7 años completitos. Los primeros 3 años y medio ya la iglesia no está, y está clarito allí, capítulo 4, 5, 6, 7 del Apocalipsis. Seremos arrebatados. Después de eso, ya vemos como el capítulo 6 ya el Señor empezó a hacer juicio contra el mundo entero, pero siempre con una excepción de justicia, porque ese pueblo entero, el pueblo de Israel que está disperso en el mundo entero, Dios va a sacar ese pueblo con mucha rebeldía, con muchos problemas que ellos van a tener, pero Dios entonces de ese llamado que usó a 2 predicadores que se llaman Moisés y Elías, y les predicaron que la ley del Antiguo Testamento, no por obra, para que nadie sea salvo, sino por gracia. Entonces el Cordero derramó su sangre para que ustedes sean salvos. El Cordero, por eso aparece 28 veces la palabra Cordero en el Apocalipsis. Bien, y esa va a ser la predicación de Moisés y Elías a los judíos. Y de allí van a salir, ¿qué? Y hay un versículo aquí que ellos violan y Dios se lo va a aplicar, y también la iglesia actualmente están violando ese versículo, que cuando llegue yo se los voy a explicar, lo estamos violando aquí.
¿entiendes? Y es muy importante que lean, búsquenlo, porque ustedes son más que sabios. En mi taller, en la parte de al lado, hay un tatuador. Y ayer se estaban tatuando una parejita. Yo te vi. Así, Ayer tatuándote. se estaban tatuando el 666 y alabando a Satanás. No conforme con esto, ayer en las noticias sacaron un libro que lo van a repartir el día martes en Estados Unidos en las escuelas, alabando a Satanás. Fíjate cómo van las cosas. Es que actualmente el hombre le sirve culto a las tinieblas, a los demonios y impulsado por su líder principal que está allá en su trono, todavía allá donde Dios dice, su trono está allá arriba, con sus santos ángeles de él, ¿no? Salvajes haciendo males al mundo entero. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Que el tatuaje siempre ha sido antiguo. En el libro del Levítico, el número dio a su pueblo, ni que no haya entre vosotros ningún varón ni hembra que se tatuajen la piel, ¿entiendes? Era como una maldición para el pueblo. Muchachos, yo les pregunté para tratar de llevarle la palabra de Dios y ellos me dijeron que no, que ellos estaban claros y que ellos iban al infierno con Satanás. Así mismo. De la abundancia del corazón habla la boca. Me quedé callado y me vine por la... Sí, hay personas, y sin embargo, Dios es tan misericordioso, como lo hizo con Judas, todavía en 3 años y medio en la cena, aún detrás del pan, le dio, toma Judas, lo que vas a hacer, y detrás del pan dice, entró Satanás. Hay personas, Dios le da la última oportunidad al hombre más. Yo estaba leyendo, siempre he leído esto y me ha impresionado. Cuando yo estaba muchacho que trabajaba en una empresa, yo les hablaba, en los Estados Unidos unas personas de origen etiopía, ¿no? Etíope, de allá de Etiopía, y entonces eran asesinos en los Estados Unidos. Y uno de ellos había hecho barbaridades y muchos asesinatos. Tan es así que como no existía todavía en ese estado la pena de muerte por la silla eléctrica, lo condenaron a cadena perpetua. Pero en la cárcel, ese hombre malo como ninguno, recibió el mensaje del Evangelio. Y arrepentido por la explicación que el misionero le explicó y leía en la Biblia, llegó el momento que se entregó al Señor. Y fue uno de los predicadores en la cárcel hasta que murió. En esa formó una asamblea por orden de Dios, evangelizando a todos los reos que entraban en esa cárcel en los Estados Unidos. Y Dios tuvo misericordia de ese hombre asesino, violador, ladrón, blasfemador, de todo, y lo perdonó a última hora. Y bueno, claro, le dieron cadena perpetua y murió allí. Pero Dios también tiene hasta última hora misericordia. ¿Ah? Ahí es donde nosotros sí podemos poner en válido, en efectivo, y explicar eso que Dios es omnisciente, que todo lo sabe en el presente y en el futuro. ¿Bien? Entonces Dios, todo con calma, porque Él sabe que con la predestinación, Él sabe cuánto ese es únicamente Él, van a ser componentes como hijos de Dios y van a ser componentes como de la iglesia por la obra del Señor Jesucristo. Y entre ellos, por eso es que nosotros vemos que como muchos también, dándose las intérpretes de teólogos de primero, interpretan en sus estudios el capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 del libro de Romanos, diciendo, y todo Israel será. No saben interpretar eso que el Espíritu Santo les da. ¿Te das cuenta cómo Israel va a ser salvo? Mira, aquí dice, tú eres mentiroso. Yo soy mentiroso, tú eres el que no sabe estudiar. Bien. Y entonces, Lutero que no quería... Bueno, Lutero se llenó de tanto conocimiento apostólico, ¿verdad? Y seglar, que Lutero llegó el momento a estudiar Apocalipsis, que no era libro inspirado, por las barbaries que conseguía él en ese libro. Y él decía que Dios no era de estas barbaries. Así lo dice la historia de Martín Lutero, hasta que después, bueno, él lo conseguía como referencia. Y Calvino de la misma talla. Entonces se levantaron en 1510 5 reformadores, que es lo que se llama la reforma a la doctrina cristiana.
y lo que se llama también la reforma a las expresiones idiomáticas de la Biblia, traducida del latín al español, hasta que en 1516 cuando, ¿cómo se llama el autor de la Cipriano de Valera, entonces fueron los que tradujeron al español antiguo. Y esto cada 10 años las sociedades bíblicas le hacen reforma idiomática por los lexicógrafos, pues. Los lexicógrafos hacen un estudio porque hay palabras que quedan como arcaicas y hay que modernizarlas, ¿entiendes? Entonces, ¿qué resulta? Que todo esto que estamos hablando aquí, nosotros debemos estudiar la Escritura como el Espíritu Santo nos indica, para entender este versículo que todavía ninguno ha alzado la mano y me ha dicho, ¿verdad? ¿Por qué se maravilló toda la tierra en pos de la bestia? Porque claro, porque salió, y se lo acabo de decir con la ilustración del que se está ahogando, esta bestia sale entonces para el mundo entero. Yo vengo a traerle la salvación. ¿Y cómo lo hace él? Con la ayuda de la segunda bestia que está aquí para el capítulo 10 y 8. Con el hombre de pecado que nace ¿dónde? Hacen una alianza. Dice allí, vamos a seguir leyendo con calma, ¿no? Dice que ese hombre de pecado que se levanta allá hace descender fuego. Es entendido en toda palabra difícil que le hagan. Mira, están hablando de la sabiduría, ¿cómo se llama? La cibernética, pero todavía hay otra. La artificial. Bueno, ese no habrá palabras difíciles que él no le puede explicar a la generación que viene. Y nos estamos dando cuenta que las generaciones que se están levantando para mejora en una forma cibernética, o sea, tecnológicamente más versados, más llenos de conocimiento, porque ya vemos que los robots bailan, besan, hablan, piden agua, piden comida, hacen de todo y le echan piropo a las muchachas. Fíjate, los robots. Ahora cuando Satanás. ¿Cómo? Fíjate, ya estamos viendo la tecnología, como dice Dios Juan, ayer capítulo 12 de Daniel, y se aumentará la ciencia. Veamos eso, pongámosle, miremos, se aumentará la ciencia. Ciencia entra todos los conocimientos que el hombre actualmente está haciendo. Y el cristiano no puede vivir con la cabeza metida como el avestruz en la tierra, ¿no? Viendo, aprendiendo, estudiando, averiguando, qué dicen, qué no dicen, bien, porque eso lo manda Dios. Bien. Ahora bien, todo esto, muy sencillo para salir de este versículo 3, dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, para que nos demos cuenta, porque el hombre ciego no ve, como dijo el Señor Jesucristo, que si un ciego, y otro ciego, ambos caen. Bueno, como esta bestia es ¿de qué? Infernal, viene del infierno y viene de allá con la ayuda de ¿quién? Del propio jefe de ellos. Entonces es un núcleo de todos los demonios, de todas las jerarquías. Él y los hombres que son cuerpo humano, visible, palpable, entonces ellos son espíritus, hacen una alianza. Entonces aquellos hombres hablarán ¿cómo? Con tal conocimiento que endulzarán al incrédulo, el incrédulo que está en tinieblas, que no tiene la luz de la vida, que no se ha entendido con el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo clasificó, alabó y bendijo a los hijos de luz. ¿Quiénes son los hijos de luz? Todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos aceptado la salvación del Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, y hemos sido perdonados, hemos sido bautizados conforme manda la ley de Dios y nos hemos consagrado al servicio de Dios y hemos leído la palabra como Dios lo manda y caminamos en su senda. Esos somos los hijos de Dios. Brilla pues vuestra luz delante de los hombres. Si hay personas que esconden ¿con qué? Con sus malos hechos, ¿la qué? La luz. Y el Señor le previno a esos cristianos que no se dan cuenta. Si una luz le coloca una caja encima, aquello de caja lo podemos tomar como los problemas humanos. Muchas veces hay creyentes que se dedican más a sus problemas personales, con la esposa, con los hijos, su hogar, que a las cosas de Dios. ¿Está viendo? Cuando Dios dice, el que no dejare todo por mí no es digno de mí. ¿Entiendes?
Ahora, en Lucas hay un capítulo con mucha reverencia, ¿verdad? Oye, mira, si tú no dejares padre, madre, hermano, hijo, hacienda, bien, por a mí, no eres digno de mí. Algunas personas creen, como al principio, como se fundó el que hace caridad en la iglesia católica, como ese que era rico y se hizo pobre repartiendo todo lo que tenía, siendo bienes. No, Dios no haga nada de eso. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando uno hizo, estudiando la historia, muchas personas quisieron entonces agradar al hombre y agradar a Dios. Dios dice, no tiene que ser por una sola senda. Y tomaron esas cosas que yo les acabo de expresar y dejaron todas sus obligaciones y responsabilidades y se enclaustraron en un convento para vivir como monje y sacerdote aprendiendo. Y eso no lo mandó Dios. ¿Eso lo mandó Dios? Sí. No, Dios no lo mandó. Eso fue el hombre, idea del hombre. Y esos hombres viven en las tinieblas y en la ignorancia. Y leen la palabra de Dios. Oye, pero detrás aquí, véanlo en el canal 10. El curita Romero habla muy bien de la palabra de Dios, pero aquí tiene dos vírgenes, Santa Elena, Santa fulana y Santo Netalí aquí, y detrás tienen otro, y bueno, y entonces que Dios los bendiga, y pasándole la mano la estatuilla. Ay, Dios mío, no. Mira, mi amigo, de la abundancia del corazón habla la boca. Eso no es así, ¿no? Entonces, ese capítulo, si lo leen ahí en Lucas, que el que no dejaré todo por mí no es digno de mí, algunos lo entienden mal. No es eso, es que darle la prioridad ¿a quién? A Dios por sobre todas las cosas. No lo dice, amarás a Dios. Allá en la carta, el Deuteronomio dice, versículo 5 palabras. Amarás pues a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todo tu pensamiento y con toda tu fuerza. Las 5 expresiones. Entonces, a eso es lo bueno. Entonces, el verdadero creyente de esta congregación, primero Dios. Eso significa que va a agarrar sus maletas el esposo y deja a la mujer con los hijos y el hogar. Tiene que, mira, es como dice cuando nos casan, habéis pues tomado ¿cómo le dicen? ¿Cómo dice? ¿Habéis pues tomado un qué? Ustedes no se casaron, no se acuerdan, ¿no? Esa palabra no. Habéis pues hecho un paso solemne, ¿verdad? Para servirle a Dios, ¿verdad? Entonces, claro, y este paso solemne será en las malas y en las buenas. Pero la palabra solemne, póngala entre paréntesis. Hay personas que después que se casan por la iglesia, el válido es el civil. El matrimonio válido en el mundo entero es el civil. Y la persona que pida casarse por la iglesia, el pastor tiene que tener conocimiento de la palabra, porque si esa persona ha violado y viola y sigue violando, mira, le tiene que dar muchos consejos a ese matrimonio, porque si lo casa y a los 6 meses, y si le da la copa y le enseña la palabra de Dios, oramos, lo invocamos, lo colocamos delante de Dios, ¿qué hace esa persona a los 6 meses? Se cae a golpe con la esposa, o la dejó, o la esposa lo dejó. Entonces, uno tiene que ver que los matrimonios eclesiásticos es para toda la vida y para mantenerlo en honra y gloria delante de Dios. No así que, bueno, te dejo y me voy con la otra. No, eso no es así. Por eso es que Dios ha puesto a muchas personas en cama que violan esos votos. Esos votos no se pueden violar. Y todo matrimonio no puede venir, mira, queremos que nos case de velo y corona, después que vivieron 50 años en concubinato, o 60 años en concubinato. No, mira, uno tiene que tener conocimiento. Si violas la palabra de Dios, si tú vas a violar la palabra de Dios, bueno, tienes que llenar estos requisitos. Pero es que mi esposa bien petar y yo en Katia, bueno, eso es mal principio, no te puedo casar. Yo por lo menos aquí tendría que hacer un examen a cualquier matrimonio que me venga a pedir el matrimonio, porque yo no voto las palabras de Dios, yo practicamos la sana doctrina, y eso es muy solemne, se lo digo a los cuando yo me muera y vengan los demás, tengan mucho cuidado que no darle matrimonio a todo el mundo, que vayan a otro lado, no, pero allá sí me bautizarán, amén, bendito, pero ellos tendrán que dar cuenta.
Hay una palabra que va encabezando en el libro de Pedro lo que uno debe de reglamentarle a un matrimonio que pide. Honrar ¿al qué? A Dios. No, honrar al rey. Ahí dice, mira, honrar al rey, y después uno viene especificaciones, esto, más esto, más esto, más esto. Esto lo manda el Espíritu Santo a la iglesia. Pedro le habló a mucha gente que andaban desordenados, ¿verdad? Fuera de la ley de Dios, y eran creyentes, pero no habían cumplido con lo que Dios manda. Y a Dios no puede ser, y es un santo creador que nosotros, hermanos, debemos reverenciarlo. El hombre como cabeza de hogar va a tener que rendir más cuenta que la mujer. Es que así lo dice allá en carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 25. Dice, mire, mira pues, el hombre es cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. El hombre a quien Dios hace más responsable en el matrimonio es cabeza. Si el hombre anda mal, también, ¿qué pasa? La compañera que llevamos al lado, que nos duele bastante esa costilla, entonces, bueno, va a andar también mal. Y también, ¿quiénes? Los hijos. Y eso es una sucesión. Ahora, si uno honra bien, claro, muchas veces esto no le gusta a muchas personas. Mira, me hablaste muy duro y me encantan las costillas y tú me caes gordito. No, eso no es así. Es que la palabra de Dios cuesta y a algunas personas les cuesta, ¿entiendes? Bien. Y por eso es que la sana doctrina en toda la asamblea mundialmente se han convertido ¿en qué? En un desorden. Iglesia del hombre, iglesia de los pastores, iglesia de la directiva de la iglesia, y todo el mundo hace lo que mejor. No, claro, como está allá, ahí lo tenemos la escritura en el libro de los jueces, y cada quien hacía lo que mejor, porque faltaba quién, un monarca, un líder que dijera, mira, esto está malo. No había un rey en ese entonces, no había un buen orador, no había alguien que los guiara a las cosas morales. Entonces cada quien hacía. Cuando el Señor Jesucristo vino, encontró a su pueblo, como dice la profecía, como decía, vino a un pueblo que eran como ovejas sin. Bueno, cuando el Señor vino, encontró a este mundo en caos, y sobre todo su pueblo, a quien Dios lo bendijo 4 veces, 7 veces lo encontramos en los 10 mandamientos cerquita, 7 veces los bendijo. Ahora cuando vino el Señor Jesucristo, lo encontró como ovejas sin pastor. Entonces todo eso, hermano, para esta pequeña manada, no cometamos los errores que la palabra. Tratemos de eso no significa que mi hogar es perfecto, yo soy perfecto y ella es perfecta. Siempre tenemos fallitas, pero tratamos de ¿qué? De corregir, diariamente corregimos, diariamente. Ojo, por si acaso. No hay que... Bueno, y se maravilló toda la tierra en poco de la bestia. Bueno, entonces ¿qué resulta? Que como no hay salvación y no hay un espíritu que persuada a todo el mundo entero, que quedaron sin ¿qué? No se le olvide que el mundo quedó como... no se le olvide que cuando Juan está viendo esto, el mundo quedó vacío, sin la iglesia verdadera de el Señor Jesucristo. Y además, ¿quiénes? Que yo siempre los digo, los niños del mundo entero, que son millones y millones, el Señor se los llevará por gracia. Ahora, la nación de Israel, que no son muchos millones, también Dios los va a diezmar, porque de allí yo va a sacar los que son de ir, más todavía un 100, ¿cuánto? Quedaron entonces el pueblo de Israel diezmado. Entonces Dios le aplicará un llamado, no de salvación, de advertencia, que lo tenemos más adelante, porque en ese momento no hay salvación sino para los 100 que oirán el Espíritu Santo, que le va a cotejar en el Antiguo Testamento con el Nuevo. Sean salvos en la gracia del Cordero de Dios. Solamente la sangre de Jesucristo su Hijo los limpia de todo pecado. Ese será el mensaje de Elías y Moisés en la gran tribulación en los 3 años y medio. No se lo olvide. Y cuando estos que ven aquí, esto que usted ve aquí, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, es porque ellos consiguieron un Salvador. Oye, una trilogía: el hombre, el emperador mundial, el hombre de pecado y el sumo pontífice, que aglutinó todas las iglesias falsas y apócrifas que quedaron. Entonces, ¿quién lo va a liderizar? A un papa negro,
¿verdad? Un papa negro o un papa jesuita, según las doctrinas de ellos y los que están adicionalmente. Se levantará un hombre instruido que entonces, bueno, pero yo soy el sumo sacerdote y soy representante de todas las iglesias y tengo mi sede, ¿a dónde? En Roma, mira para que vea. Entonces esa bestia resucitada con el hombre que hace escupir fuego y las maravillas más difíciles las va a interpretar. Oye, una trilogía de ¿qué? De maldad, 666, hermano. Entonces eso va a ser horrible. Aquel que no se deje entonces, fíjate que lo vamos a ver, aquel que no se deje poner la marca en la frente y en la mano, no podrá ni vender ni comer. Bueno, y como hay oscuridad, hay agua convertida en, no hay árboles que produzcan ¿qué? Entonces, ¿y quiénes habrán acaparado? ¿Quién habrá acaparado todo el agua y los alimentos? Esta bestia, por eso dice, ¿quién como la bestia? ¿No? Y se maravilló toda en pos de la bestia, porque algo le está ofreciendo allí la bestia a la gente que quedaron en ese momento. Mira, oigan, es una simpleza, ¿no? Cerca de la casa hay un kiosquito que vende el perrito, el gatito, la ardillita, el cochinito, los animalitos, ¿no? Y hay una señora y se parece que se ganó todo. Esa señora parece que tiene ese, ¡ay, concha, le gané! Yo no sé qué, con la ardillita. Y la señora parece que le dieron algo. Yo digo que viendo eso, así va a ser la bestia con la gente que, oye, bueno, ven acá, recibe un pedacito de pan duro y un poquito de agua potable. Toma tu cajita clara. Toma tu cojita clara, vete, pues, calladito, mañana viene. Mira, no hay mucho, vete. No te fastidies mucho, vete, pues. Para ver la marca, aquí, y aquí, hazme la reverencia allí. Entonces, ¿qué pasa? Mira, hermano, es una cosa satánica. Dios nos está hablando para que veamos claro y hablemos claro. Es una cosa horrible, es una cosa horrible. Uno tiene que hablarle al vecino, sálvate, hijo, sálvate, nieto, vecino, sálvense, busquen a Dios. La gente no, la gente lo que está buscando no es materialismo. Bien, por eso es que el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 8, no podéis servir a Dios y a la riqueza, a Mamón, al mundo, no. O eres cristiano o no eres nada. O eres levadura o eres trigo puro. ¿Bien? Claro. Y todas estas cosas que, hermano, que esto es lo que vamos a ver aquí. Y se maravilló toda la tierra por eso. Porque Él, para comprar almas. Por eso yo les dije que se lean se lo vuelvo a decir, Mateo, hay muchos textos, pero si ustedes los leen hoy en su casa con claridad, lo que Dios le va a decir a esas naciones que se fueron con la bestia, con el hombre de pecado y con el famoso sacerdote que les va a enseñar pura mentira. Mateo 25 desde el 31 en adelante. Ustedes verán, hermano, lo que el Señor Jesucristo cuando venga en gloria con nosotros los santos y los santos ángeles, según este Apocalipsis capítulo 19, a establecer el reino en el mundo. Pero antes tiene que limpiar La tierra. y no se les olvide que esto que van a leer en capítulo 25 no es el juicio final, sino los juicios preliminares, porque todos se fueron con esta bestia a hacer lo malo, se maravillaron y van a seguir viendo y van a seguir alabando a la bestia en todos estos capítulos. ¿Quién como la bestia? Y adoraron a la bestia. Más adelante, en el versículo que dice, ¿verdad? Y todos aquellos que no fueron hallados escritos en el libro de la vida fueron, ¿qué? Como dice el versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué le dio el Señor a los apóstoles? A los apóstoles y a los que Él mandó a predicar. Cuando, ay Señor, mire, echamos demonios, resultamos enfermos, hicimos de todas las maravillas y aún, mira, bueno, tenías tiempo y se gozaban y el Señor tranquilito y el Señor solemnemente dice, no se gocen de estas cosas. Fíjate, estas cosas, ¿quién las hicieron ellos? Fue Dios, pero le dijo, no se gocen de estas cosas, sino gócense de ¿qué? De que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos de ustedes que están aquí no tienen su nombre escrito en el libro de la vida?
Coteen este versículo 4 con este versículo 8, ¿verdad? Y se maravilló la gente, todos los que quedaron condenados, se maravillaron. Y todos le adoraron los que no están escritos en el libro, desde la constitución del mundo. Eso es importante. Ahora, más adelante, cuando ellos llegan, ¿por qué les pasó esto? Aquí hay un versículo clave que se lo voy a expurgar bastante para que ustedes vean la maldad del corazón humano, la incredulidad del corazón humano. Bueno, vamos a quedarnos aquí en el versículo 4 porque ya el tiempo se fue. Pero espero que todo lo que le haya informado el Espíritu en esta mañana le sea de provecho, no sea de provecho para todo, hermano. Bien, porque esto es importante en estos tiempos. No descuidemos la obligación que tenemos delante de la Santa Trinidad. No obliguemos la obligación que tenemos como creyentes de orar el uno por los otros, en los hogares, en estos momentos. Cuando nos enteremos de algunos hermanos enfermos, en problemas, oremos, que el Señor oye. Él oye atentamente y Él responde. Mira, aquí hay maravillas que el Señor ha respondido. Y ayer nos gozamos en saber que el Señor, después de tanto tiempo, respondió 2 oraciones aquí que le habían hecho, además de las visibles que hemos visto, pero ayer sábado nos gozamos, bien, porque el Señor dice, cuando uno es persistente tocando la puerta, tum, 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 Mateo 7:7 dice, pedí, buscad, llamad, y se os abrirá. 3 palabras, Mateo 7:7, y eso se cumplió ayer y le dimos gloria a Dios, y yo le digo gracias al Señor, porque eres el más obligado y el más responsable en eso. De todas maneras seguiremos hablando esto, si el Señor lo permite, el próximo domingo, que a lo mejor habrán buenas noticias para el próximo domingo. Claro que sí. Que Dios bendiga a su santa y bendita palabra. Amén.